El domingo pasado habló el hermano Dino y el último domingo del año yo compartí con ustedes Romanos 8:32. No sé cuántos se acuerdan, pero el texto ese dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿De acuerdo? La idea, cerramos el mes de diciembre hablando de las promesas de Dios, y la idea de ese último mensaje tenía que ver con si Dios entregó a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar junto con Jesucristo todas las cosas que nos hagan falta? Y aclaramos que el contexto del pasaje de Romanos es para que Cristo sea formado en nosotros. Todo lo que Dios te va a dar este año a tu vida y a la vida de tu familia es para que Cristo sea formado en vos. En esta primera predicación del año, como ya comentó Marisa, quiero compartirles el Salmo 121. Un salmo, quizás uno de los más conocidos, no como el Salmo 23, pero debe ser de los más conocidos. Si alguno no lo recuerda por número, cuando lo leamos se va a acordar que lo ha leído o escuchado muchas veces. El título que tiene en general nuestras Biblias es El Señor es tu protector, por lo menos así está en mi Biblia. Y quisiera que leamos el Salmo completo, es cortito, y que después podamos pensar en esta palabra en relación con lo que hablamos el último domingo del año y en relación con este año que estamos comenzando, ¿sí? Dice la palabra del Señor, Salmo 121, elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. El Señor no dejará que resbales, el que te cuida jamás duerme. Toma en cuenta que nunca duerme el protector de Israel. El Señor es tu protector. El Señor es como tu sombra, siempre está a tu mano derecha. Ni el sol te fatigará de día, ni la luna te agobiará de noche. El Señor te librará de todo mal. El Señor protegerá tu vida. El Señor te estará vigilando cuando salgas y cuando regreses, desde ahora y para siempre. Este salmo está dentro de lo que se llaman cánticos graduales. Los salmos tienen varias subdivisiones. El Salmo 120 al 134 se los conoce como cánticos graduales, y se cree que son salmos que cantaba el pueblo de Israel en distintos momentos, ¿sí? Este salmo en particular se cree que lo cantaba Israel cuando subía a Jerusalén a celebrar alguna de las fiestas, ¿sí? Entonces, cuando leamos, cuando empezamos a releer el texto, pensemos que está Israel yendo a adorar a Dios, subiendo a Sion, ¿sí? A donde estaba el templo en Jerusalén. Algunos creen inclusive que este era como, podía ser un cántico antifonal, o sea que se cantaban de a dos veces. Por eso dice, alzaré mis ojos a los montes. Hay una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y otro, el sacerdote decía, mi socorro viene de Jehová. ¿Sí? Pero más allá de un poquito del entorno, también este es un salmo que uno lo puede hacer propio, ¿sí? A nivel personal, pero como era un cántico que cantaba el pueblo, también es un salmo que habla del pueblo, ¿sí? De la protección de Dios sobre nuestra vida en particular, pero sobre la vida del pueblo, ¿sí? Esto como un poquito un contexto para poder entender un poco mejor lo que vamos a leer de un salmo, como les dije, extremadamente conocido, ¿sí? Yo le puse por título a este mensaje, Dios te cuidará hasta llegar a casa. Dios te cuidará hasta llegar a casa. El Salmo no habla de un viaje de placer. Acá está peregrinando el pueblo de Israel, ¿sí? Está yendo hacia Jerusalén, pero no está hablando de un viaje de vacaciones, como algunos de ustedes han tenido o van a tener,
no es un viaje de placer, es un viaje donde hay algunos riesgos, donde hay algunos peligros. ¿Sí? De alguna forma, este viaje simboliza nuestra propia vida. La vida, todos lo sabemos, no es solamente placer y disfrute. En la vida hay muchos peligros. En la vida hay muchos momentos de zozobra, hay muchos momentos de angustia. ¿Sí? Por eso el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. Los montes de alguna forma podían representar un peligro, podían estar escondidos los ladrones, los bandidos, los que podían atacar en el trayecto del camino hasta Jerusalén. Entonces, se alzaré mis ojos a los montes y se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? La pregunta pareciera que debería tener como respuesta un lugar. ¿Dónde? ¿De dónde vendrá? No de quién. No pregunta de quién vendrá, ¿no es cierto? El salmista se pregunta ¿de dónde? Como si fuera un lugar que está buscando. Pero este viaje no se refiere al destino. El Salmo no está hablando de a dónde vamos a llegar, sino en el peregrinaje, en cómo Dios nos va a cuidar, cómo Dios te va a cuidar en el trayecto. ¿Sí? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Esta es una pregunta de alguna forma existencial. Todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez, ¿o no? ¿Dónde va a venir mi ayuda en esto que estoy viviendo? ¿De dónde voy a sacar fuerzas para poder soportar esto que me está pasando? ¿De dónde? No puedo más. ¿Te hiciste esa pregunta alguna vez? Esta es una pregunta que no sé. Si no te la hiciste, porque sos joven, te la vas a hacer. No quiero ser mala onda, pero te la vas a hacer alguna vez en la vida. ¿De dónde van a venir? Porque hay momentos donde uno mira y alza los ojos y no ve de dónde. Los que son más viejos se acordarán del Chapulín Colorado. Se ríen, alguna vez que se ríen. ¿Qué decía el Chapulín? Cuando aparecía el Chapulín, que alguien preguntaba, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿No? Y ahí aparecía el Chapulín. Esa es una pregunta que es parte de nuestra vida. Y no hay un problema, quiero decirte que si estás en un momento donde te estás preguntando quién te va a ayudar, no hay un problema en eso, porque Dios conoce las circunstancias y conoce tu corazón. La palabra que está ahí en el original como de dónde vendrá mi socorro, la palabra socorro, la palabra ayuda, no habla de una ayuda circunstancial. ¿Sí? No es, oh, y ahora, ¿quién me podrá dar una mano? No se refiere a ese tipo de ayuda, a ese tipo de socorro. La palabra que está ahí es, ¿quién me va a dar una ayuda realmente eficaz? ¿Quién me va a poder ayudar en esto y me va a sacar adelante? Esa es la idea. No tiene que ver con, bueno, te doy una mano. No es ese tipo de ayuda la que habla el texto. Es, ¿quién te va a dar la ayuda que realmente estás necesitando? De alguna manera, no es, no habla tanto de cuál es la ayuda, sino quién es el que te va a ayudar realmente. ¿Quién es el que te va a ayudar realmente? El texto dice una respuesta que no refiere a un lugar, sino a una persona. Contundente. Mi socorro, dice el salmista, viene de Jehová. Viene del Señor, viene de tu Dios. La seguridad no viene de un lugar, la seguridad viene de una persona. La seguridad viene de una persona.
La seguridad no viene de las circunstancias. La seguridad del creyente no viene de lo que está pasando. La seguridad no viene de lo que está viendo. La seguridad para el creyente viene de una persona, de Dios, siempre. Cuando nosotros confiamos en otras cosas, nos equivocamos. Y tarde o temprano caemos. Cuando confiamos en las cuestiones materiales, cuando confiamos en nuestra propia pericia, cuando nos confiamos en nuestra propia sabiduría, cuando confiamos en otro, terminamos cayendo. Porque la ayuda para el Hijo de Dios siempre va a venir de un solo lugar. Mi socorro viene de Jehová. Pero viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios creador de todas las cosas. Por eso es el que tiene autoridad sobre todo. No es solamente que es Dios, es el Dios que tiene todo el poder y toda la autoridad. Ese es quien te socorre. Ese es quien me socorre. Fíjense ahí el texto, dice, el Señor no dejará que resbales. ¿Cuándo uno puede resbalar? A ver, ¿cuántos han caído? Me acuerdo de Coca que cayó hace poco. ¿Quién más ha caído así por un resbalón? Me acuerdo de Mari que ha caído en una bañera, Normita, Marcito. Bueno, ¿cuándo uno resbala en general? Uno no resbala cuando está en la cama. En la cama, a lo sumo, uno tiene ese cuando está medio dormido que siente que se cae. Pero uno no resbala en la cama, uno no resbala cuando está sentado. Uno resbala cuando está caminando, cuando está en acción. ¿Sí? Esto de que no dará tu pie al resbaladero tiene que ver con que Dios te va a acompañar en la medida que vos sigas caminando y que vos avances. Avances hacia dónde iban los que están en este texto, hacia Jerusalén. ¿Sí? Ellos estaban peregrinando para ir a adorar a Dios. De alguna manera, Dios le está diciendo, yo los voy a cuidar para que puedan llegar a Jerusalén. Y a nosotros, de alguna manera, nos dice, yo te voy a cuidar hasta que llegues a casa, a la Jerusalén celestial. Este salmo no trata tanto del día de hoy, sino trata de nuestro trayecto desde que nacimos y lo conocimos hasta llegar a su presencia. Este Dios que puede socorrernos es el creador que domina todas las circunstancias que pueden resultarte amenazantes en tu vida. Todos tenemos algún tipo de miedo, de temores. Todos. O por nosotros mismos, o por alguien que amamos, o por las circunstancias. Este Dios creador, sustentador de todas las cosas que existen, es un Dios que puede socorrernos porque domina sobre cualquier amenaza que pueda haber en tu vida. Sobre cualquier amenaza que pueda haber en tu vida. El Señor no dejará que resbales. El que te cuida jamás duerme. Toma en cuenta que nunca duerme el protector de Israel. El Dios de Israel es un Dios que se comprometió a cuidar a su pueblo desde que llamó a Abraham. Y es el mismo Dios que se comprometió a cuidar a su pueblo en el día de hoy. Y vos sos parte de su pueblo. Sos parte de su pueblo. Así que cuando transites este 2026, acordate de este salmo. No va a dar tu pie al resbaladero, porque quien te guarda es Dios. Dios el creador, Dios el que tiene dominio sobre cualquier amenaza que aparezca durante el año.
Esta palabra guardar, que aparece a partir del versículo 3 hasta el final, aparece 6 veces en 6 versículos. Eh, se puede traducir como vigilar atentamente, como custodiar, preservar, atender con cuidado. No se trata de alguien que tiene una mirada pasiva, como alguien que mira una cámara, está monitoreando. Es alguien que tiene un cuidado particular y especial de vos. Esa palabra guardar significa eso. ¿Sí? Dice, no se dormirá el que te guarda. ¿Se acuerdan del pasaje de cuando ahí está Elías desafiando a los profetas de Baal? ¿Se acuerdan de esa historia? Está ahí Elías y ponen para hacer un sacrificio y cavan una fosa y lo llena de agua, ¿sí? Y le dice, bueno, invoquen a sus dioses y que haga caer fuego del cielo, ¿se acuerdan? Y los tipos empiezan y se dan con todo y hacen todos sus ritos y se cortan. Y Elías se burla, le dice, grítenle más fuerte que a lo mejor está durmiendo, despiértenle. De alguna forma este texto está haciendo referencia a la diferencia que hay entre el Dios de Israel y los otros dioses. Este Dios, el Dios de Israel, no se duerme, nunca duerme, siempre está atento, siempre está para acompañarte, siempre está para cuidarte, para velar por vos. Dice, no se adormecerá el que guarda Israel. El adormecimiento no es lo mismo que el dormir, ¿no es cierto? En este viaje de vuelta me adormecí en el auto en un momento. No le dije nada a mi familia para que no se asuste, porque en realidad venían durmiendo, tanto Mari como Johnny venían durmiendo. Y en un momento me adormecí. Bueno, cuando uno se adormece como que pierde el control. Bueno, Dios no se adormece. Tu Dios no se adormece. Nunca pierde el control. Nunca pierde el control. Así que durante todo este año tenés esa confianza. Que el que guarda tu vida, el que guarda la vida de tu familia, el que nos guarda a nosotros como iglesia, nunca se duerme ni se adormece. ¿Sí? El cuidado de Dios es continuo y es permanente. No hay parpadeos, de alguna manera. ¿Sí? No es que mira para el costado. No es un cuidado ligero. Fíjense el versículo 5. Jehová es tu guardador. La palabra podría ser tu guardián. No sé si le gusta mucho la palabra guardián. A mí guardián me hace un poco de ruido porque lo relaciona a un perro. El perro guardián. Pero la idea es que Dios es nuestro guardián. Es aquel que nos defiende. ¿Sí? Es aquel que te custodia. Parece increíble que Dios, el Dios soberano, el que merece toda honra y toda gloria, se disponga a ser tu guardián, a caminar al lado tuyo y a cuidarte. ¿No? Él es tu guardián. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Es interesante la figura de la sombra, porque en un camino desértico la sombra era vital durante el día, con un calor abrasador. Entonces, ¿se acuerdan en los 40 años de desierto? Hablaban de la nube que le daba sombra y la columna de fuego que le daba calor de noche. Pero también la sombra es algo que nos acompaña permanentemente. La sombra tiene siempre contacto con vos. No sé si te diste cuenta de eso. Los chicos a veces cuando son chiquititos y descubren la sombra se asustan porque la buscan. Pero la sombra siempre va a estar con vos, atrás o adelante, según donde esté el sol o la luz. La sombra siempre va a ir con vos. Y siempre va a estar pegada a algún punto de tu cuerpo. Siempre. Y la figura que usa el salmista es, Dios es
como la sombra a tu mano derecha. Siempre va a estar con vos. Como siempre va la sombra, tu propia sombra con vos, así está Dios con vos. No hay manera que eso se cambie. Y el hecho de la mano derecha, algunos comentaristas creen que tenía que ver con que el lado derecho era como el lado ciego en un combate, porque generalmente tenían el escudo con la mano izquierda y la espada en la mano derecha. Entonces el lado más indefenso era el lado derecho. Entonces hay una idea de que Dios está como cuidándote, guardando como tu ladero ahí al costado. Dios es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Bueno, acá también uno podría hablar, pensar en el calor, pensar en los problemas del día en el medio del desierto. En la parte de la luna de noche, algunos creen, existía en este tiempo un dios para la luna y un dios para el sol, y algunos creían que algunos problemas mentales tenían que ver con algunas desórdenes que provocaba la luna. Un poco de ahí viene la idea de, hay un lunático, cuando se habla de un loco, se habla de un lunático, bueno, un poco de ahí viene la idea. Quizás sea más sencillo que pensemos en el sol y la luna como en la totalidad del tiempo. De alguna forma, el salmista dice, Dios te va a cuidar todo el tiempo, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del 2026, toda tu vida, toda la eternidad. De punta a punta, la totalidad del tiempo. Promesa de Dios. No hay momento fuera del cuidado divino, ni siquiera cuando alguno se resbala. Cuando, no lo dije, pero cuando hablamos de no dar tu pie al resbaladero, no habla de un resbalón o de una caída, habla del resbaladero que te caías de la montaña y te matabas, ¿sí? Era caerte del peñasco de la montaña. No es que un tropezón, ¿sí? Hay una preservación de la vida. Versículo 7. Jehová te guardará de todo mal. Y este texto puede ser un problema para nuestra fe. ¿A qué se refiere que Dios nos va a guardar de todo mal? ¿Cuál es todo mal? ¿Cuál es el mal que no me va a tocar? Ninguno, de ninguna especie. Un resfrío, una uña encarnada. ¿Qué mal no te va a tocar? Porque literalmente dice, Jehová te guardará de todo mal. Bueno, como en toda la Biblia nunca enseña que no va a haber sufrimiento. No está hablando de eso. No está afirmando que nada malo va a suceder. No está afirmando que no vas a sufrir. No está diciendo eso. Lo que está afirmando, lo que está asegurando la palabra, es la preservación última de tu vida. El texto dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Lo que está asegurado es el destino eterno de tu vida. Y lo que te suceda acá tendrá que ver con el propósito de Dios. Y con lo que hablamos el último domingo del año, que Cristo sea formado en tu vida. Si algo te sucede acá que te provoca sufrimiento o que es malo, objetivamente malo, bueno, en Dios eso se transforma en bien y en bendición porque nos va a ayudar a ser transformados conforme a la imagen de su Hijo. ¿De qué manera? No lo sé. No te lo puedo explicar, ni lo voy a intentar explicar nunca. Pero Dios hace que las cosas que no son buenas a nuestros ojos sean buenas para su propósito. Y lo que este texto dice es que Él va a guardar tu alma hasta que llegues a casa, hasta que estés en la presencia de Dios.
No hay ningún mal que te venga, que te sobrevenga en este año, ni en lo que te dé Dios de vida, que te pueda separar del amor de Cristo. No hay ningún mal que te venga, que te haga perder el destino de tu alma. Puede que haya sufrimiento, puede que haya hasta muerte, como murieron los mártires de la iglesia primitiva. No sé cuánto conocen la historia, pero los primeros cristianos, muchos eran entregados al circo romano, ahí a los leones. Y muchos otros fueron clavados y prendido fuego para iluminar la entrada de la ciudad. Solamente por no negar su fe. ¿Puede haber muerte? ¿Puede haber sufrimiento? Claro. Claro que sí. Claro que sí. Pero Dios asegura tu destino final. Dios va a guardar tu alma. Eso es lo que dice la Escritura. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde el punto de partida hasta llegar a casa. Cuando alguno salga de vacaciones, este es un lindo texto para orar. Señor, a veces oramos así en casa. Señor, así como salimos con bien, tráenos con bien. Y creo que está bien, que me parece que es válido. Pero el sentido tiene un sentido mucho más amplio que un simple viaje. Habla de toda la vida, de toda la eternidad. ¿Sí? De alguna manera el salmista está afirmando que tu viaje va a ser un viaje seguro. Que tu viaje por esta vida va a ser un viaje seguro. Pero siempre de la perspectiva de eternidad, no de la perspectiva de acá. ¿Sí? Nosotros necesitamos, hermanos, ver la vida desde una perspectiva eterna. Tenemos que hacer ese clic en la cabeza. Mientras que miremos lo que nos sucede desde el punto de vista terrenal, no vamos a entender qué es lo que Dios está intentando hacer. El propósito de Dios es eterno, Dios es eterno, sus pensamientos no son los nuestros, pero nos dice que tenemos la mente de Cristo, así que tenemos que tratar de pensar y ver desde una perspectiva de eternidad. De alguna manera el salmista te asegura que este viaje hasta la Jerusalén celestial es un viaje seguro. Desde ahora y para siempre, termina el Salmo. Desde ahora y para siempre. El cuidado de Dios trasciende el viaje. El cuidado de Dios es eterno, es para la eternidad. Habla de un Dios fiel que tiene cuidado de vos, que tuvo cuidado de vos hasta acá y que va a tener cuidado de vos para siempre. El cuidado de Dios no es circunstancial, no es porque estés orando más, no es porque estés viniendo a la iglesia, no es porque te portes bien. El cuidado de Dios sobre nosotros es un compromiso que Él mismo asumió con su pueblo. Dios no te cuida porque vos te portás bien. Dios te cuida porque te ama. Él se comprometió a cuidarte y se comprometió a terminar la obra que comenzó en vos. Así de sencillo. Y te va a acompañar hasta el último día que Dios te dé vida. Y después estarás para siempre en la eternidad con Él. La palabra no nos asegura el control del entorno, o sea, las circunstancias. No nos dice que no va a pasar nada a nuestro alrededor. Habla de la inquebrantable fidelidad de Dios. El compromiso perpetuo de Dios para con vos, para con su iglesia. No confiamos en que no habrá problemas. En este 26, si alguien te dice que no va a haber problemas, es un chanta. No confiamos en que no va a haber problemas. Confiamos en que Dios, que es quien nos guarda, lo hará hasta que lleguemos a su presencia. Amén. Señor, te agradecemos tu amor, te agradecemos tu cuidado, te agradecemos tu compromiso para con nosotros.
que valemos nada, pero valemos la vida de tu Hijo. Señor, gracias porque tu palabra siempre es viva y porque en tu palabra podemos encontrar seguridad. Señor, te pido que en este año nos permitas, en lo personal, en lo familiar y como iglesia, poder caminar con la certeza de que nos vas a estar cuidando, guardando, hasta llegar a casa. Señor, te pido por aquellos hermanos, hermanas que están en un tiempo de incertidumbre, de temor, que esta palabra infunda aliento, infunda seguridad, que esta palabra selle sus corazones de valor, pero no porque van a poder solos, sino porque nos asegurás que nos vas a cuidar, que nos vas a guardar, que vas a ser como nuestra sombra, nuestra mano derecha, que nos vas a proteger, Señor. Señor, bendecimos a aquellos que amamos también y que no están acá. Pedimos que de alguna forma nos dé la gracia para poder orar por ellos, para poder darles una palabra, para poder compartir esta palabra. Oramos por aquellos que no te conocen para que te conozcan en este 2026. Oramos, Señor, para que nos dé la gracia de verlos unidos a la familia de Cristo. Te pedimos como iglesia, Señor, que nos acompañes en este año, te lo pedimos con humildad. Necesitamos de la guía de tu Espíritu Santo, necesitamos que nos revistas de poder, que nos guíes a toda verdad y que nos ayudes a levantar tu nombre en alto. Que este barrio, Señor, pueda ser iluminado con la luz de Cristo y que nosotros seamos parte de tu obra en este lugar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.